Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a abordar una tipología textual en la que no se profundiza mucho, pero que es probablemente la tipología textual que está más presente en nuestro día a día, incluso en la mayoría de géneros literarios. Es el diálogo, es decir, el intercambio de mensajes entre dos o más personas. Ese intercambio constante en el que una persona pasa a ser emisor a receptor y posteriormente de receptor a emisor. Son, lógicamente, un intercambio de comunicaciones, de informaciones. ¿Es cualquier acto de intercambio un diálogo? Bueno, pues tenemos sobre todo que tener en cuenta algunas cuestiones para que exista un diálogo y exista un diálogo que sea efectivo y un diálogo bien hecho. Lógicamente, las personas que participan se tienen que alternar el uso de la palabra, es decir, si uno solo habla y otro solo escucha, no vamos a estar ante un diálogo. Para que haya diálogo tiene que haber intercambio. Uno pasa de hablar a escuchar y posteriormente de escuchar a hablar tantas veces como sea necesario. Y debe existir un equilibrio en las intervenciones, es decir, que no vamos a decir que todos hablen por igual, pero sí que haya cierto equilibrio, que no sea hablar mucho por parte de una persona y que la otra se limite a decir sí o no. Además, un diálogo, como cada tipo de texto, debe tener una unidad temática, es decir, un diálogo debe girar en torno a un único tema principal. Si cambia radicalmente de tema, estaríamos ante otro texto diferente, es decir, ante un diálogo aparte, terminaría uno y comenzaría otro diálogo diferente. Además, en el diálogo hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos ante diálogos orales, textos orales, cómo influyen pues no solo las palabras, sino los gestos, el tono, el volumen de voz, la mirada, los movimientos, y esto incluso podemos advertirlo en diálogos escritos con la explicación, la narración que se hace en una novela, o incluso si estamos en una obra de teatro, vamos a ver los personajes realizar esos gestos, realizar esos movimientos por el escenario. Y hay que tener en cuenta que siempre va a haber una persona que habla y mientras alguien, un participante en ese diálogo, no interviene, tiene que estar escuchando, es decir, escuchar bien, escuchar a la persona que habla, es también parte importante del diálogo y respetar ese turno de palabra. Por lo tanto, algunos consejos para hacer buenos diálogos, para que el diálogo llegue a buen fin, porque lógicamente tenemos que tener en cuenta que vamos a contar con un emisor que transmite un mensaje a un receptor, posiciones que se van a ir alternando, que se van a ir cambiando, pero la finalidad es la correcta difusión de ese mensaje. Bueno, vamos a tener dos tipos principales de diálogos. Uno es el diálogo espontáneo, es decir, aquel que no se prepara, aquel que surge sin una labor previa de redacción, es decir, una conversación. La conversación es un diálogo espontáneo. Y después vamos a tener el diálogo planificado, aquel que se planea previamente y que tiene una labor de redacción. Vamos a encontrarlo en entrevistas, donde el entrevistador va a preparar sus preguntas, y vamos a encontrarlo también en los diálogos que encontramos en la literatura, en las obras literarias. Y aquí hay diferentes formas de plasmar el diálogo. Uno va a ser el que encontremos en el teatro, aunque de igual forma lo vamos a encontrar en guiones de cine o de series. Y este diálogo pues va a conformar prácticamente todo el texto, todo ese guión, y la forma de plasmarlo es nombre del personaje y sus palabras, nombre del personaje y sus palabras. Eso va a conformar prácticamente todo el texto teatral, salvo
unas indicaciones que están fuera de los diálogos, que nos van a indicar pues gestos, cuestiones del escenario, del emplazamiento, de cómo pasa el tiempo, que son las acotaciones, pero prácticamente va a ser mínimo y la mayor parte del texto teatral está basado en los diálogos, lo que dice cada personaje y de forma totalmente directa, tal y como se dice. Después vamos a tener la narración. En la narración, el diálogo, pues introduce con rayas de diálogo. Unos guiones, aunque son un pelín más largos que los guiones habituales, que el guión medio, y se introduce guión, se ponen las palabras del personaje, se cierra el guión y a continuación un verbo como dijo tal, dijo cual, afirmó tal, afirmó cual. Por lo tanto, la raya es la forma de introducir en la narración el diálogo. Y una tercera forma va a ser la que encontramos en el cómic, con los habituales bocadillos para transmitir esas palabras o incluso ideas de los personajes, que es este dibujo de aquí, dentro de los cuales pues pongo las palabras de cada uno de los personajes. Pues como ves, el diálogo, una tipología textual, los textos dialógicos que están mucho más presentes de lo que podemos pensar y que lógicamente pues hay que estudiar dentro de las tipologías textuales. Ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, manita hacia arriba, espero que estés suscrito al canal, nos vemos en el siguiente.